El esposo ríe de su esposa y dice: «Eres solo una simple ama de casa. Ninguna empresa te contrataría». Pero él nunca imaginó que ella aparecería en la presentación de gala y sería elegida a la empresaria del año y al lado de quien él menos esperaba. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La mañana en la casa de Valentina Rivas comenzaba siempre de la misma manera. El suave murmullo del despertador de Julián a las 6 en punto, el aroma del café recién hecho inundando la cocina y el sonido inconfundible de los pequeños pies de Sofía y Leo corriendo por el pasillo. Para Valentina, esos rituales cotidianos eran el centro de su universo. Aunque en lo más profundo de su corazón, el eco de una insatisfacción creciente comenzaba a resonar con fuerza. A sus 34 años, Valentina había dedicado cada minuto de la última década a construir un hogar cálido para su familia. Era el tipo de mujer que conocía de memoria los horarios de sus hijos, las comidas favoritas de cada uno y el lugar exacto donde Julián dejaba sus llaves cada noche. Pero había algo más que una rutina bien orquestada en su vida. Un vacío silencioso. Una sensación de estar atrapada en una burbuja de cristal que limitaba sus sueños, sus ambiciones, su identidad. Julián Echeverría, su esposo, era un hombre exitoso. Con 38 años, dirigía una de las compañías de tecnología más importantes del país. Su presencia era imponente, su voz siempre segura, y su agenda, una interminable lista de reuniones, viajes de negocios y cenas con inversores. Para él, el mundo giraba en torno a sus logros, y su familia era parte del decorado perfecto que complementaba su imagen pública de empresario exitoso. Aquella noche en particular, mientras la casa se sumía en el silencio tras acostar a los niños, Valentina sintió una urgencia que no podía ignorar. Se sentaron en la sala, Julián revisando algunos documentos en su laptop, y ella con una taza de té entre las manos, buscando el momento adecuado para hablar. «Julián», dijo finalmente, su voz más firme de lo que esperaba, «he estado pensando en algo». Él levantó la vista brevemente, con una ceja arqueada, claramente impaciente por volver a sus asuntos. «¿Qué cosa?», respondió, sin esfuerzo por disimular su desinterés. Valentina respiró hondo. Sabía que no sería fácil. «Quiero trabajar en tu empresa. No en un puesto importante, claro, pero me gustaría aprender sobre el mundo empresarial, entender cómo funciona. Creo que sería una buena oportunidad para crecer y también podría ayudarte con algunas cosas básicas». Julián la observó en silencio durante unos segundos. Luego, soltó una carcajada breve y seca, como si hubiera escuchado el chiste más absurdo del mundo. «¿Estás hablando en serio?», preguntó, negando con la cabeza. «Valentina, eres solo una simple ama de casa. Ninguna empresa te contrataría, mucho menos la mía». Las palabras cayeron como piedras sobre ella. El desprecio disfrazado de risa, la arrogancia oculta detrás de una falsa seguridad. Valentina sintió cómo se le apretaba el pecho, pero se obligó a mantener la compostura. «No soy solo una ama de casa», respondió en voz baja, con la mirada fija en su taza. «He aprendido mucho observándote, escuchándote. Sé que podría hacerlo bien si tuviera la oportunidad». Julián se levantó del sofá, dejando su laptop a un lado, y se acercó a ella con una sonrisa condescendiente. «Valentina, cariño, lo tuyo es cuidar de la casa y de los niños. Déjame a mí el trabajo difícil. No necesitas complicarte la vida con eso. Además, ¿para qué quieres trabajar si no te falta nada?». Ella no respondió. Sabía que cualquier palabra sería en vano. Pero dentro de su corazón, algo se rompió en ese instante. No fue solo la humillación de sus palabras, sino la confirmación de lo que había temido durante mucho tiempo. Para Julián, ella no era más que una pieza funcional en su vida, un adorno más en su vitrina de éxitos. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Valentina continuó con su rutina: despertarse temprano, preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio, hacer las compras, organizar la casa. Pero cada acción estaba teñida de un sentimiento de vacío, una grieta invisible que crecía con cada recuerdo de aquella conversación. Julián, por su parte, parecía ajeno al cambio. Seguía con su vida de siempre, inmerso en sus reuniones, sus llamadas interminables y sus viajes de negocios. Para él, nada había cambiado. Para Valentina, todo era diferente. Una noche, mientras organizaba algunos papeles en el despacho de casa, Valentina encontró un sobre olvidado en el cajón del escritorio de Julián. La curiosidad la venció y, al abrirlo, descubrió un contrato de arrendamiento a nombre de una mujer.
Renata. El apellido coincidía con el de su secretaria. El corazón le dio un vuelco. No necesitó más pruebas. Las piezas encajaron en su mente con una claridad dolorosa. La frialdad de Julián, su desprecio disfrazado de condescendencia, sus constantes ausencias. Todo tenía sentido ahora. Cuando Julián regresó esa noche, Valentina lo esperó en la sala, con el sobre la mesa. Él entró, notó el ambiente tenso y soltó un suspiro cansado. ¿Ahora qué pasa?, preguntó, dejando las llaves sobre la mesa. Valentina no alzó la voz. No gritó. Solo levantó el sobre y lo sostuvo entre sus dedos. ¿Cuánto tiempo llevas con ella?, preguntó, su voz serena, pero cargada de una fuerza inesperada. Julián frunció el ceño, luego soltó una risa sarcástica. ¿De verdad quieres hablar de esto ahora? No tiene sentido armar un drama. Las cosas son como son. Esas palabras fueron la última chispa. Valentina sintió como una ola de determinación la invadía. Tienes razón, dijo, poniéndose de pie. Las cosas son como son. Y yo no voy a quedarme aquí fingiendo que todo está bien. Sin más palabras, se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando a Julián solo en el salón. Esa noche no hubo lágrimas. Solo una claridad dolorosa. Su matrimonio había terminado, aunque él aún no lo supiera. Esa fue la noche en la que Valentina Rivas comenzó a despertar. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Valentina Rivas despertó aquella mañana. La luz tenue que se filtraba por las cortinas de la mansión que alguna vez consideró su hogar parecía más fría de lo habitual. Pero no era la luz. Era ella. Algo en su interior había cambiado desde aquella noche en la que la verdad se desnudó frente a sus ojos, cruda y despiadada. Julián Echeverría, su esposo, había dejado de fingir. Ya no se molestaba en esconder su indiferencia, ni siquiera su desprecio. Pocos días después del descubrimiento del contrato de arrendamiento, Valentina encontró sobre la mesa del comedor un sobre manila. Su nombre estaba escrito con la caligrafía impersonal de un abogado. Al abrirlo, sus manos temblaron ligeramente. Eran los papeles del divorcio. No hubo una conversación profunda, ni un intento de justificar lo injustificable. Julián, con su habitual arrogancia, se limitó a decir: necesito una mujer más eficiente en mi vida. Renata entiende mis necesidades, mis tiempos. Tú ya no encajas en lo que quiero. Las palabras se clavaron en Valentina como un dardo envenenado. Se mantuvo en silencio, apretando los labios para no romper en llanto frente a él. No porque quisiera aparentar fortaleza, sino porque sabía que sus lágrimas serían vistas como un signo de debilidad. ¿Y nuestros hijos?, preguntó finalmente, su voz tensa, pero serena. Julián se encogió de hombros, como si fuera un detalle menor en su agenda apretada. Tendremos custodia compartida. Eso es lo justo. Justo, pensó Valentina. Nada de lo que estaba sucediendo era justo. Pero no discutió. No tenía sentido pelear con un hombre que ya había tomado su decisión mucho antes de poner esos papeles sobre la mesa. Empacó sus cosas con la misma calma forzada. No hubo discusiones acaloradas ni promesas rotas gritadas en voz alta. Solo el eco de lo que alguna vez fue un matrimonio, reducido ahora a cajas de cartón y maletas llenas de ropa y recuerdos. Esa misma noche, mientras metía la ropa de sus hijos en una maleta, Sofía entró al cuarto arrastrando su osito de peluche. Sus grandes ojos cafés la observaban con confusión. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Mami, ¿por qué estás guardando nuestras cosas?, preguntó con inocencia. Valentina se arrodilló frente a ella, tragándose el nudo en la garganta. No quería que sus hijos cargaran con el peso de un dolor que no les correspondía. Vamos a mudarnos, mi amor, dijo con una sonrisa suave. A un lugar más pequeño, pero muy acogedor. Tendrás tu propia habitación y decoraremos juntas. ¿Te parece? Sofía frunció el ceño, apretando su osito. ¿Y papá? Valentina sintió como el corazón se le hacía trizas, pero mantuvo la sonrisa. Papá vendrá a visitarte. Y tú también podrás verlo. Solo que viviremos en casas diferentes. Pero eso no cambia cuánto te amamos, ¿de acuerdo? Sofía asintió lentamente, sin comprender del todo, pero confiando en su madre como siempre lo había hecho. El pequeño apartamento al que se mudaron estaba lejos del lujo que alguna vez conoció. Las paredes eran delgadas, la pintura descascarada en algunas esquinas, y el mobiliario modesto. Pero para Valentina, ese lugar representaba más que un simple techo. Era el inicio de su libertad, aunque al principio, esa libertad tuviera el sabor amargo del fracaso.
Las primeras semanas fueron un torbellino de emociones. La tristeza se mezclaba con la rabia, la nostalgia con la incertidumbre. Se sentía traicionada, humillada, pero sobre todo, inútil. Durante años, su identidad había girado en torno a ser la esposa de Julián Echeverría, la madre de Sofía y Leo, la mujer detrás del hombre exitoso. ¿Pero quién era Valentina Rivas sin ese título? Las noches eran las más difíciles. Cuando los niños dormían, el silencio se volvía ensordecedor. Se acostaba en un colchón que parecía más duro de lo que realmente era, mirando el techo, preguntándose en qué momento perdió el control de su propia vida. Una noche, después de acostar a Leo, quien se había quedado dormido abrazando su mantita azul, Valentina se quedó sentada al borde de su cama. Sofía apareció en la puerta, con el osito aún en brazos. «Mami, ¿estás triste?», preguntó con esa franqueza desarmante que solo los niños poseen. Valentina sonrió, forzando la serenidad. «No, cariño. Solo estoy pensando». Sofía se acercó y se acurrucó a su lado. «Cuando yo estoy triste, abrazo fuerte a mi osito. ¿Quieres abrazarlo tú también?». Valentina sintió como las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Abrazó a su hija con fuerza, agradecida por ese gesto tan simple, pero lleno de amor. Sin embargo, sabía que necesitaba más que abrazos para salir adelante. El dinero no tardó en convertirse en un problema. Aunque Julián cumplía con la pensión estipulada, no era suficiente para cubrir todos los gastos. Valentina necesitaba un trabajo, no por orgullo, sino por necesidad. Después de recorrer varios lugares sin éxito, encontró una oportunidad en un pequeño café cercano al apartamento. No era glamoroso, ni mucho menos bien remunerado, pero era un comienzo. El primer día fue un desafío. Valentina se sentía fuera de lugar, torpe con la bandeja, insegura al interactuar con los clientes. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a encontrar consuelo en la rutina. El aroma del café recién molido, el murmullo constante de las conversaciones, el sonido del vapor de la máquina de espresso, todo eso le ofrecía una distracción del dolor que aún latía en su pecho. Poco a poco, algo comenzó a cambiar. Cada sonrisa de un cliente satisfecho, cada pequeño logro en el trabajo, le devolvía fragmentos de una confianza que creía perdida. Valentina empezó a ver más allá del dolor, más allá de la traición. Comenzó a recordar quién era antes de ser la esposa de Julián. Una mujer con sueños, con pasiones, con una vida propia. Una tarde, mientras limpiaba una mesa vacía, Sofía y Leo entraron corriendo al café después de la escuela, acompañados por una vecina que solía ayudarla. Sofía corrió hacia ella con una gran sonrisa. «Mami, hoy dibujé algo para ti». Le entregó un dibujo hecho con crayones, donde Valentina aparecía de pie, rodeada de corazones, con la palabra mamá escrita torpemente en la parte superior. Valentina lo miró, sintiendo una calidez indescriptible en el pecho. No era un trofeo ni un diploma, pero para ella, ese pedazo de papel significaba más que cualquier reconocimiento. Se arrodilló y abrazó a sus hijos con fuerza. «Gracias, mi amor. Es el mejor regalo del mundo». Y en ese momento, Valentina Rivas entendió que, aunque su vida había cambiado, aún tenía todo lo que importaba. El café donde Valentina Rivas trabajaba se había convertido en un refugio inesperado. Cada rincón de aquel pequeño local olía a una mezcla de café recién molido, pan horneado y un tenue aroma a esperanza. La rutina, que solía ser una prisión en su antigua vida, ahora se sentía como un ancla, algo que le daba estabilidad en medio del caos emocional. Era un martes cualquiera, de esos en los que el sol parecía más brillante de lo habitual, pero Valentina apenas lo notaba. Llevaba el cabello recogido en un moño improvisado, un delantal beige atado a la cintura y la mente llena de listas. Pedidos por entregar, mesas por limpiar, cuentas por revisar. Se había acostumbrado a ese ritmo frenético, porque cuando estaba ocupada, no tenía tiempo para pensar en lo que había perdido. Pero la vida, con su peculiar sentido del timing, suele sorprender cuando menos se espera. Estaba limpiando una mesa junto a la ventana cuando la campanilla de la puerta tintineó, anunciando la llegada de un nuevo cliente. Levantó la vista por inercia, sin imaginar que ese momento marcaría el inicio de un cambio inesperado. Un hombre alto, de unos 40 años, con una presencia que irradiaba seguridad, entró al café. Vestía un traje gris oscuro, bien cortado, pero sin la arrogancia que solía acompañar a los empresarios que Valentina había conocido en su vida anterior. Su rostro le resultó familiar, pero tardó unos segundos en ubicarlo.
Gabriel Santamaría. Un nombre que había escuchado muchas veces en los años de matrimonio con Julián. Gabriel había sido su colega en la universidad y un competidor respetado en el mundo de los negocios. Recordaba vagamente haberlo visto en algunas cenas y eventos formales, siempre educado, con una sonrisa sincera que contrastaba con la altivez de otros empresarios. Gabriel se acercó al mostrador, revisando el menú con atención. Valentina, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual, se obligó a mantener la compostura. No era momento de recordar el pasado. Era solo otro cliente. ¿Qué me recomiendas?, preguntó Gabriel, levantando la vista. Valentina sonrió por inercia, pero la reconoció al instante. ¿Valentina?, preguntó, frunciendo el ceño con una expresión de sorpresa genuina. ¿Eres tú? Ella asintió, sintiendo una punzada de incomodidad. No por él, sino por la inevitable curiosidad que surgiría sobre su vida actual. Hola, Gabriel. Ha pasado mucho tiempo. Él sonrió, una de esas sonrisas que no necesitan esfuerzo. Sí, demasiado. No esperaba encontrarte aquí. Valentina respiró hondo, manteniendo su tono profesional. Trabajo aquí desde hace un tiempo. ¿Qué te puedo ofrecer? Gabriel pidió un café americano, pero su mirada curiosa no se desvió de ella. Se sentó en una mesa junto a la ventana, y Valentina le llevó la bebida unos minutos después. ¿Te sientas un momento?, preguntó, señalando la silla frente a él. Valentina dudó. Tenía trabajo que hacer, pero también una extraña necesidad de conversar con alguien que no la conociera solo como la ex de Julián. Finalmente, se sentó. ¿Cómo has estado?, preguntó Gabriel, con un tono más personal que cortés. Valentina se encogió de hombros, sonriendo de forma controlada. Bien, adaptándome a una nueva etapa. Gabriel no era del tipo que se conformaba con respuestas vagas. ¿Sigues con Julián?, la pregunta flotó en el aire unos segundos antes de que Valentina respondiera. No, nos divorciamos hace un tiempo. Gabriel asintió lentamente, sin mostrar sorpresa ni compasión, solo una comprensión silenciosa. Me imaginé. Julián nunca supo valorar lo que tenía frente a él. Valentina soltó una risa suave, más por la ironía que por el humor. Supongo que es fácil perder de vista lo que uno tiene cuando cree que nunca lo va a perder. Gabriel asintió, dando un sorbo a su café. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes ahora? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso desde que su vida se desmoronó. Todos asumían que su papel era el de madre, exesposa, sobreviviente. ¿Pero planes? Valentina se quedó en silencio un momento. Luego respondió con honestidad. No lo sé. Estoy tratando de encontrar mi camino. Gabriel la observó con atención, como si viera algo más allá de la superficie. Valentina, eres más que lo que has vivido. ¿Has pensado en retomar tu vida profesional? Tienes una mente brillante. Recuerdo cómo opinabas en aquellas cenas. Observabas todo, entendías más de lo que decías. Esas palabras la golpearon de una forma inesperada. ¿Realmente alguien había notado eso? ¿Había algo en ella que mereciera ser reconocido más allá de ser la esposa de alguien? No estoy segura de por dónde empezar, admitió en voz baja. Gabriel sonrió de nuevo, esta vez con un destello de complicidad. Empieza por creer en ti. Podrías tomar algunos cursos de negocios, gestión empresarial. Te sorprendería lo rápido que podrías retomar el ritmo. Si quieres, puedo recomendarte algunos programas y orientarte un poco. Valentina se quedó en silencio, procesando sus palabras. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la veía como algo más que una mujer que sobrevivía a un divorcio. Gracias, Gabriel. No sé si pueda, pero, gracias. No es cuestión de poder, respondió él, terminando su café. Es cuestión de decidir. Gabriel sacó su celular del bolsillo interior de su saco y lo puso sobre la mesa. ¿Te parece si intercambiamos números? Así puedo enviarte información sobre esos cursos. Solo si quieres. Valentina dudó por un segundo, pero luego asintió, tomando su propio celular. Intercambiaron números y, con una sonrisa cordial, Gabriel se despidió. No te olvides de que puedes lograr más de lo que crees. Ese día, después de que Gabriel se fue, Valentina sintió algo nuevo: determinación. No sabía cómo, ni cuándo, pero por primera vez en mucho tiempo, creyó que podía construir algo por sí misma. Y esa semilla, plantada con una simple conversación, comenzó a crecer en su interior. Cuando llegó a casa, después de acostar a Sofía y Leo, se sentó en la pequeña mesa del comedor, encendió su laptop y comenzó a buscar en Internet. Cursos de negocios,
gestión empresarial, marketing digital. Se sumergió en un mar de información, sintiendo como una chispa de curiosidad se encendía dentro de ella. Recordó las palabras de Gabriel. Empieza por creer en ti. Valentina cerró los ojos un momento, respirando hondo. No sabía cómo sería el camino, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía una meta. Se miró en el reflejo de la ventana, su rostro iluminado por la tenue luz de la pantalla. Ya no veía a una mujer derrotada. Veía a alguien que estaba lista para escribir un nuevo capítulo en su vida. Y en ese instante, Valentina Rivas se prometió a sí misma que lograría todo lo que se propusiera. No por demostrarle nada a Julián, ni a nadie más. Solo por ella y sus hijos. Las noches de Valentina Rivas ya no estaban llenas de silencios incómodos ni de preguntas sin respuestas. Ahora, el resplandor de la pantalla de su laptop iluminaba su pequeño apartamento mientras sus hijos dormían plácidamente en la habitación contigua. La chispa que Gabriel Santamaría había encendido en ella se había transformado en una llama intensa. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía una motivación que no dependía de nadie más que de sí misma. Se inscribió en varios cursos en línea: gestión empresarial, marketing digital, finanzas básicas, liderazgo. Al principio, el miedo al fracaso la paralizaba, pero cada lección completada, cada concepto entendido, era una victoria personal. Descubría que la capacidad de aprender siempre había estado ahí, latente, esperando el momento adecuado para despertar. Valentina organizaba su día con precisión. Por la mañana, llevaba a Sofía y Leo a la escuela. Luego, su turno en el café la mantenía ocupada hasta la tarde. Pero las verdaderas horas de crecimiento comenzaban después de que sus hijos se dormían. Con una taza de café tibio a su lado y un cuaderno lleno de apuntes, se sumergía en el mundo de los negocios. Gabriel se convirtió en un mentor invaluable. No solo le enviaba material de lectura y enlaces a seminarios virtuales, sino que también se reunía con ella una vez por semana en el mismo café donde se habían reencontrado. Sus charlas no eran formales ni estructuradas. A veces discutían sobre estrategias de mercado, otras sobre liderazgo, y de vez en cuando, Gabriel compartía anécdotas de sus propios fracasos empresariales. El mayor error de cualquier empresario, le dijo una tarde mientras removía su café, es subestimar el poder de la perseverancia. No se trata solo de tener una gran idea. Se trata de cómo te recuperas cuando las cosas no salen como esperas. Valentina tomó nota de cada palabra. Había pasado años observando a Julián, escuchando conversaciones de negocios durante cenas que parecían banales. En aquel entonces, había creído que todo ese conocimiento no tenía utilidad para ella. Pero ahora, se daba cuenta de que había absorbido más de lo que imaginaba. Sabía cómo identificar una oportunidad, entendía la importancia de la innovación y, sobre todo, comprendía el valor de la resiliencia. Inspirada por sus estudios y el apoyo de Gabriel, decidió dar el siguiente paso: lanzar su propia empresa. No sería una compañía gigante ni un proyecto ambicioso desde el principio, pero sería suyo. Se enfocó en un área que le apasionaba: soluciones tecnológicas sostenibles para pequeñas y medianas empresas. Durante años, había escuchado a Julián hablar de la falta de herramientas eficientes para negocios emergentes, y Valentina vio en eso una oportunidad. Su idea era desarrollar aplicaciones y plataformas que ayudaran a optimizar recursos, mejorar la productividad y reducir costos operativos de forma ecológica y eficiente. El proceso no fue fácil. Conseguir el capital inicial fue un desafío. Vendió algunas de sus pertenencias, utilizó los pocos ahorros que había logrado acumular y, con la ayuda de Gabriel, presentó su proyecto a un pequeño grupo de inversores que confiaron en su visión. El primer año fue una montaña rusa de emociones. Hubo días en los que pensó en rendirse. Problemas técnicos, contratos fallidos, errores de cálculo. Cada obstáculo parecía más grande que el anterior. Pero en lugar de derrumbarse, Valentina aprendió a ver cada error como una lección. Cada fallo la hacía más fuerte, más astuta, más decidida. El fracaso no es el final, le dijo Gabriel en uno de esos momentos difíciles. Es solo una parte del camino. Lo importante es cómo te levantas después de caer. Valentina se aferró a esas palabras. Trabajaba hasta altas horas de la noche, estudiando, ajustando estrategias, perfeccionando sus productos. Y poco a poco, los resultados comenzaron a llegar. Un cliente satisfecho llevó a otro. Las recomendaciones boca a boca se convirtieron en su mejor publicidad. Su empresa creció, no de forma explosiva, sino constante y sólida. Con el tiempo, pudo alquilar una pequeña oficina,
contratar a un par de empleados y expandir su red de clientes. Cada logro, por pequeño que fuera, era una victoria personal. No solo porque demostraba su capacidad, sino porque desmentía todas las palabras de Julián, todos los años en los que la hicieron sentir que no era suficiente. Una tarde, mientras revisaba unos informes en su oficina, recibió un mensaje de Gabriel. ¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado? Valentina sonrió, con lágrimas contenidas en los ojos. Sí, se daba cuenta. Se levantó de su silla, miró por la ventana hacia la ciudad que había sido testigo de su caída y su resurgir, y se permitió un momento para reflexionar. Había recorrido un camino difícil, pero cada paso la había llevado a descubrir algo invaluable, su verdadero potencial. Valentina Rivas ya no era solo una madre, ni la exesposa de un empresario exitoso. Era una mujer que había construido su propio imperio, no sobre la sombra de otro, sino sobre la base de su propia determinación y coraje. Y lo mejor de todo, era solo el comienzo. El tiempo pasó con la misma determinación con la que Valentina Rivas había construido su vida. Lo que comenzó como un modesto emprendimiento de soluciones tecnológicas sostenibles se convirtió, en pocos años, en una empresa líder del sector. Su nombre resonaba en el mundo empresarial con respeto y admiración, una ironía amarga para Julián Echeverría, cuyo imperio se desmoronaba lentamente debido a malas decisiones y asociaciones fallidas. Valentina nunca buscó superar a Julián. Su motivación jamás fue la venganza. Pero el destino, con su peculiar sentido de la justicia, se encargó de equilibrar la balanza. Mientras la compañía de Julián luchaba por mantenerse a flote, ahogada por deudas y escándalos financieros, la de Valentina florecía con una base sólida de innovación y ética empresarial. Julián, cegado por su arrogancia, nunca imaginó que la simple ama de casa, a quien una vez subestimó, llegaría tan lejos. Los rumores sobre el éxito de Valentina circulaban en los mismos círculos donde él solía brillar. Al principio, los ignoró, convencido de que era una casualidad pasajera. Pero con el tiempo, la realidad se volvió innegable. Ella lo había superado en todos los aspectos. Mientras tanto, la relación de Valentina y Gabriel Santamaría florecía con la misma naturalidad con la que había surgido su amistad. Lo que comenzó como una conexión basada en el respeto mutuo y el apoyo incondicional se transformó en un vínculo profundo. Gabriel no solo fue su mentor y socio, fue su compañero en el sentido más puro de la palabra. Sus días estaban llenos de proyectos compartidos, decisiones importantes y metas alcanzadas. Pero lo que realmente definía su relación eran los pequeños momentos. Una taza de café temprano en la mañana antes de una reunión importante. Risas compartidas después de largas jornadas de trabajo. Miradas cómplices que decían más que 1000 palabras. Una tarde, después de cerrar un acuerdo crucial para la expansión de la empresa, Gabriel la llevó a un parque tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. El sol se despedía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Se sentaron en una banca, en silencio, disfrutando de la paz que solo se encuentra cuando se está exactamente donde se quiere estar. Gabriel tomó la mano de Valentina, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿Alguna vez pensaste que llegarías hasta aquí?, preguntó en voz baja, mirándola con una mezcla de admiración y ternura. Valentina sonrió, recordando el camino recorrido, las noches de insomnio, los momentos de duda y las pequeñas victorias que la llevaron hasta ese instante. No, pero ahora que estoy aquí, no me sorprende haberlo logrado, respondió con honestidad. Siempre tuve el potencial. Solo necesitaba creer en mí. Gabriel asintió. Luego sacó una pequeña caja de su bolsillo. La abrió, revelando un anillo sencillo pero elegante, con un diseño que reflejaba la esencia de su relación. Auténtico y sin pretensiones. Valentina Rivas, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Eres la mujer más fuerte, inteligente y hermosa que he conocido. No solo cambiaste tu vida, también cambiaste la mía. ¿Te casarías conmigo? Valentina sintió como su corazón latía con fuerza. No por sorpresa, sino por la certeza de que estaba donde debía estar. Sin dudarlo, asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Sí, Gabriel. Sí, quiero. Se abrazaron, sellando el compromiso con un beso que no necesitaba promesas porque ya lo decía todo. Era el inicio de un nuevo capítulo, uno que Valentina escribía con la misma determinación que la llevó a reconstruir su vida. Había dejado de ser una mujer definida por su pasado. Ahora era una empresaria exitosa, una madre amorosa y, pronto, la esposa de un hombre que la valoraba por lo que realmente era. Y Julián
Julián solo formaba parte de una lección que la vida le enseñó para llegar hasta allí. El gran salón del Hotel Imperial brillaba con luces de cristal que colgaban de los techos altos, reflejando destellos dorados sobre las mesas perfectamente dispuestas. Era la noche de la gala empresarial anual, el evento más prestigioso del mundo corporativo, donde se premiaban a las empresas y líderes que habían dejado huella durante el año. Los trajes elegantes y los vestidos de alta costura llenaban la sala, acompañados por el murmullo de conversaciones sofisticadas y el tintinear de copas de champán. Julián Echeverría caminaba entre la multitud con su típica postura arrogante, aunque su sonrisa forzada no lograba ocultar las grietas de su propio imperio en decadencia. A pesar de que su empresa enfrentaba una grave crisis financiera, mantenía la esperanza de que aquella noche podría recuperar parte del prestigio perdido. Quizá, pensaba, un premio, una mención especial, o al menos un aplauso respetuoso podría reafirmar su estatus en la élite empresarial. Sin embargo, el ambiente estaba lleno de rumores. Pequeñas conversaciones susurradas que Julián no podía ignorar, aunque fingiera hacerlo. Frases como «¿Has visto el crecimiento de la empresa de Valentina Rivas?» o «Su compañía está revolucionando el sector tecnológico» flotaban en el aire como cuchillos invisibles. Cada vez que escuchaba su nombre, un escalofrío le recorría la espalda. Valentina, la mujer a la que una vez había despreciado con palabras crueles, llamándola una simple ama de casa, ahora era el tema de conversación en los círculos donde él solía ser el protagonista. El presentador del evento subió al escenario. Su voz retumbó a través de los altavoces, llamando la atención de todos los presentes. Señoras y señores, bienvenidos a una noche de celebración del talento, la innovación y el liderazgo empresarial. Esta gala reconoce a quienes han transformado el panorama económico con su visión y determinación. Julián aplaudió, manteniendo la compostura. Sentado en una de las mesas cercanas al escenario, su mirada recorría el salón hasta que, inevitablemente, se encontró con ella. Valentina Rivas estaba allí, de pie junto a Gabriel Santamaría. Lucía radiante en un vestido azul oscuro que resaltaba su elegancia y confianza. Su sonrisa no era forzada ni calculada. Era genuina, la de una mujer que sabía quién era y cuánto había logrado. Gabriel, a su lado, le susurraba algo al oído, provocándole una risa suave que, sin quererlo, retumbó en la mente de Julián más que cualquier discurso de la noche. ¿Cómo llegó hasta aquí?, pensó con amargura. ¿Cómo la dejé escapar? O peor aún, ¿cómo no la vi nunca? Pero no tuvo tiempo para más reflexiones, porque el momento cumbre de la noche había llegado. Ahora, anunció el presentador, el premio más esperado, Empresaria del Año. Este galardón reconoce a la líder que, con su visión y esfuerzo, ha superado expectativas, liderando con innovación, resiliencia y éxito imparable. Julián se inclinó ligeramente hacia adelante, conteniendo el aliento, aún aferrado a la esperanza de escuchar un nombre que no le doliera. Y la ganadora es. El silencio se hizo denso, como si el tiempo se detuviera. Valentina Rivas. Un aplauso ensordecedor llenó el salón. Julián sintió como la sangre le abandonaba el rostro. Su corazón latía con fuerza. Pero no de orgullo, sino de humillación. Observó, paralizado, cómo Valentina se levantaba de su asiento, agradeciendo con una sonrisa serena mientras se dirigía al escenario. Cada paso que daba sobre esa alfombra roja era un recordatorio de su propio fracaso. La mujer que una vez despreció, aquella a la que subestimó, ahora brillaba más que nunca. No por ser la exesposa de Julián Echeverría, sino por sus propios méritos. Valentina tomó el micrófono con seguridad, sus ojos recorriendo la sala hasta encontrarse brevemente con los de Julián. No había rencor en su mirada, solo una calma que dolía más que cualquier reproche. Gracias por este reconocimiento, comenzó, su voz firme y cálida a la vez. Este premio no solo celebra el éxito de una empresa, sino la capacidad de creer en uno mismo, incluso cuando otros dudan de ti. Julián sintió como esas palabras lo atravesaban. Sabía que no eran solo un discurso genérico. Eran un reflejo de su propia ceguera, de su arrogancia. Valentina continuó. No llegué hasta aquí sola. Este camino estuvo lleno de desafíos, aprendizajes y, sobre todo, personas que creyeron en mí incluso cuando yo misma lo dudaba. Hizo una pausa, y luego giró ligeramente hacia la audiencia. Por eso quiero invitar a alguien muy especial a este escenario. No solo es mi socio en la empresa, sino también mi compañero de vida, mi apoyo incondicional. Mi esposo, Gabriel Santamaría. Un murmullo recorrió la sala.
seguido de aplausos mientras Gabriel se levantaba de su asiento y caminaba hacia el escenario. Julián sintió un vacío en el pecho, como si le hubieran arrebatado el aire. Ver a Gabriel, su antiguo colega, de pie junto a Valentina, fue el golpe final. Gabriel tomó la mano de Valentina con naturalidad, un gesto sencillo pero cargado de significado. Juntos, irradiaban una complicidad que Julián jamás había experimentado con ella. Gracias por ser parte de esta historia, concluyó Valentina, sonriendo a la audiencia, pero también a Gabriel. Porque el verdadero éxito no está en lo que logras, sino en quién te conviertes en el proceso. Los aplausos resonaron como un eco ensordecedor en la mente de Julián. Mientras todos se levantaban para ovacionar a Valentina, él permaneció sentado, incapaz de moverse, enfrentando la amarga realidad de sus decisiones. No había perdido solo una empresa o un matrimonio. Había perdido a una mujer extraordinaria porque nunca la vio como tal. El verdadero fracaso no estaba en sus cifras rojas ni en sus negocios fallidos. Estaba en su ceguera, en su incapacidad de valorar lo que tenía cuando aún estaba a tiempo. Mientras Valentina y Gabriel bajaban del escenario, tomados de la mano, Julián comprendió, con una claridad dolorosa, que su mayor pérdida no había sido económica. Había perdido a Valentina Rivas. Y eso era irreparable. El eco de los aplausos aún resonaba en la mente de Julián Echeverría mientras el salón del Hotel Imperial comenzaba a vaciarse lentamente. Las luces doradas que alguna vez lo hicieron sentir poderoso ahora solo acentuaban la sombra de su derrota. Permaneció sentado, su copa de vino sin tocar, observando cómo Valentina Rivas, la mujer que alguna vez despreció, se alejaba del escenario tomada de la mano de Gabriel Santamaría. Esa imagen se grabó en su memoria como una cicatriz. Julián se quedó allí, paralizado, mientras las conversaciones se desvanecían y las luces se atenuaban. Era un hombre acostumbrado a estar en el centro, a ser elogiado, a recibir reconocimientos que inflaban su ego. Pero esa noche no era el protagonista. Ni siquiera era un personaje secundario. Solo un espectador de su propio fracaso. Cuando finalmente se levantó de su asiento, lo hizo con la pesadez de alguien que carga más que su propio peso. Llevaba consigo el peso de sus errores. Caminó hacia la salida sin saludar a nadie, sin el gesto arrogante que solía acompañarlo. Solo un hombre común, invisible, en medio de una multitud que ya no lo admiraba. El aire frío de la noche lo golpeó en el rostro al salir del hotel. Caminó sin rumbo fijo por las calles iluminadas de la ciudad, sus pasos resonando en el pavimento vacío. No sabía a dónde iba, pero necesitaba alejarse, como si pudiera escapar de sí mismo. Llegó a su apartamento, un lugar que antes consideraba un símbolo de su éxito, pero que ahora se sentía frío y vacío. Se dejó caer en el sofá, sin encender las luces, permitiendo que la oscuridad lo envolviera. Y allí, en el silencio más absoluto, Julián Echeverría comenzó a enfrentar la verdad. Recordó la primera vez que conoció a Valentina. Ella era luz, espontaneidad, una mezcla de inteligencia y calidez que lo había cautivado. Pero con el tiempo, su arrogancia nubló esa visión. La había visto como alguien a quien moldear, no como una igual. Se convenció de que su éxito era suficiente para ambos, sin darse cuenta de que estaba apagando la chispa de una mujer destinada a brillar por sí misma. Se obligó a recordar cada momento en el que la subestimó. Las veces que despreció sus ideas, que la hizo sentir pequeña con palabras disfrazadas de condescendencia. Las burlas sutiles, los gestos de indiferencia, el egoísmo disfrazado de liderazgo. Y, finalmente, el día en que firmó los papeles del divorcio, creyendo que la reemplazaría fácilmente. Pero Valentina no solo se había ido de su vida. Había florecido sin él. La ironía lo golpeó con fuerza. Mientras él se ahogaba en decisiones empresariales fallidas, ella construía un imperio. Mientras su arrogancia lo alejaba de las personas, ella forjaba conexiones basadas en respeto y admiración. Había perdido más que una esposa. Había perdido la oportunidad de caminar junto a una mujer excepcional. La reflexión fue un proceso doloroso. No era solo el fracaso empresarial lo que lo consumía. Era la realización de que nunca había sido el hombre que Valentina merecía. Días después, incapaz de encontrar paz, decidió escribirle una carta. No para buscar redención, porque sabía que no la merecía, sino para decir lo que nunca tuvo el valor de decir en persona. Valentina, no espero que estas palabras cambien nada. No busco perdón, porque sé que mis errores no se pueden borrar con disculpas. Solo quiero decirte lo que debía haber dicho hace años. Te subestimé, no por falta de inteligencia de tu parte, sino por la ceguera de la mía. Fui un hombre arrogante,
incapaz de ver más allá de mi propio reflejo. Pensé que el éxito se medía en cifras y poder, pero tú me enseñaste, sin quererlo, que el verdadero éxito está en la capacidad de construir, de crecer, de inspirar. Perdí una empresa, sí, pero lo que más lamento es haberte perdido a ti. Fuiste la mejor parte de mi vida, y no lo supe hasta que fue demasiado tarde. Julián nunca envió la carta. La guardó en un cajón, junto con los restos de un pasado que ya no podía cambiar. Mientras tanto, Valentina seguía su camino. No sabía nada de las noches solitarias de Julián, ni de sus reflexiones tardías. Estaba demasiado ocupada viviendo su vida. Su empresa continuaba creciendo, y su relación con Gabriel era un testimonio de lo que significa amar y ser amado con respeto y admiración. Un día, mientras caminaba por su oficina, observó por la ventana la ciudad que alguna vez la hizo sentir pequeña. Ahora era suya. Cada edificio, cada calle, cada logro eran testigos de su transformación. Sonrió, no por arrogancia, sino por gratitud. Sabía que su éxito no era una venganza, aunque para Julián se sintiera así. Su mayor triunfo no era haberlo superado, sino haberse encontrado a sí misma. La verdadera lección de su historia no estaba en los premios ni en los logros empresariales. Estaba en la certeza de que nadie puede definirte si no lo permites. Que el verdadero poder está en creer en ti misma, incluso cuando el mundo te da la espalda. Y así, mientras Valentina Rivas miraba hacia el futuro con esperanza y determinación, Julián Echeverría se quedó atrás, atrapado en el eco de lo que pudo haber sido. El verdadero fracaso no es perder una empresa, una relación o un estatus. Es no haber valorado lo que tenías cuando aún estaba a tu lado. Y la mayor venganza no es el éxito en sí, sino la paz de saber que floreciste, no a pesar de las cicatrices, sino gracias a ellas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. ¡Hasta luego!